Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Les habla Daniel García, su amigo y hermano de siempre. Hoy estamos aquí en Tennessee y en esta hora nos disponemos a estudiar la palabra de Dios. Un tema muy crucial, muy importante. Vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Es un tema que nos concierne a todos los seres humanos, a toda la creación de Dios, a todos los cristianos, o sea, a todo mundo, tanto a hombres y mujeres, niños, adultos, o sea, ancianos, a todos, acerca de la ley de Dios. Eso es lo que vamos a hablar en esta hora. Así que consíganse una Biblia, consíganse la palabra de Dios, para que así estudiemos juntos aquí en el Ministerio del Camión. Vamos a orar a nuestro Dios que está en los cielos. En esta hora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a hacerlo con reverencia y respeto, y que creamos en tu gran mensaje que tienes para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Ok, sobre la ley de Dios. Los testigos de Jehová tienen un libro que se llama razonamiento, o sea, se llama razonamiento a partir de las Escrituras. Ellos lo usan para defender sus doctrinas y así estudiar con las personas que ellos visitan casa por casa. La ley de Dios, según la palabra de Dios, es eterna. ¿Y cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Te invito a ir al libro de Salmos, capítulo 111. Vamos a leer versículos 7 y 8. Dejemos que la palabra de Dios nos hable, que la Biblia se interprete sola. Así que leamos versículos 7 y 8. Dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y luego pues ¿por qué los testigos, los evangélicos, los católicos, o sea, los presbiterianos, los pentecostales, los bautistas, dicen que la ley de Dios, los 10 mandamientos, fueron clavados en la cruz del Calvario? Que después de la muerte de Cristo no es necesario guardarlos, cuando aquí la palabra de Dios dice que son afirmados eternamente y para siempre. Dice el versículo 142 del Salmo 119. Ok, versículo 142 dice: tu justicia es eterna, tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. ¿Qué es la ley de Dios? La verdad. ¿Quieres tener la verdad? Pues guarda los mandamientos de Dios, guarda los 10 mandamientos de Dios, incluyendo el Santo Sábado, que también es parte de los 10 mandamientos. Es igual, así como los otros 9 mandamientos. Tu justicia es justicia eterna. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, es con los cuales Dios va a juzgar al ser humano. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hermano testigo de Jehová, hermano pentecostés, católico, evangélico o de cualquier religión, tú que te dices llamar que eres cristiano, que amas la palabra de Dios, amas a Dios, amas al Señor Jesucristo, ¿qué dice aquí?
que son los mandamientos de Dios. Dice, cercano estás tú, oh Jehová. Dice, y todos tus mandamientos son verdad. No son mentiras, son verdad. Versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios, para siempre Dios los ha establecido. El testigo y otras religiones alegan que Jesús vino a caducar la ley de Dios y ponerle fin, a ponerle un alto, que Él la guardó por nosotros, que después de que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó aquel domingo de mañana, ya no es necesario guardar los mandamientos de Dios, ya no es necesario predicarlos desde los púlpitos, enseñarlo en las universidades, enseñarlo en las clases de escuela sabática o escuela dominical. Pero no, les tengo otras noticias, malas noticias, de que la palabra de Dios enseña que todavía hay que predicarlos, enseñarlos, guardarlos, ponerlos por obra, ponerlos en práctica. Dice la palabra de Dios, y especialmente estas son palabras del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro gran Dios. Versículo 17 dice del capítulo 5 de Mateo: no penséis que he venido para abrogar. ¿Qué dice aquí? Que no pienses tú que Él ha venido a deshacer la ley de Dios, a que ya no es necesaria. Dice abrogar la ley o los profetas, profetas mayores, profetas menores del Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, dice, de manera que cualquiera que viole, que quebrante uno de estos mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios, muy pequeño, y así enseña, dice, a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande. Vas a ser llamado grande si tú los predicas, los practicas, los enseñas. Dios te va a llamar grande en el reino de los cielos. Voy a leer en esta versión. Es una versión de los Testigos de Jehová, si la pueden ver bien. ¿Sí? Ok. Vamos a leer qué dice Mateo. Yo estaba leyendo la versión Reina Valera, revisión 1960. Vamos a ver la versión de los Testigos de Jehová. ¿Qué es lo que dice? San Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Ok, capítulo 5, verso 17 al 19. Dice: no piensen que vine a destruir la ley o los profetas. ¿Qué dice? Más claro no canta un gallo. La versión de los Testigos de Jehová está más claro aquí en este versículo. Dice: no piensen, hermanos cristianos, hijos de Dios, no piensen que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir. Porque en verdad les digo que antes que pasarían el cielo y la tierra, que pasar de modo alguno una letra diminuta o una pizca de una letra de la ley, sino que sucedan todas las cosas. Cualquiera pues que quiebre uno de estos mandamientos más pequeños, ¿cuáles están quebrantando la mayoría de los cristianos, incluyendo los Testigos de Jehová, católicos, evangélicos? El sábado.
el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el día del Creador de los cielos y la tierra, de Jehová de los ejércitos. Ese es el que están quebrantando. Dice, cualquiera pues que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a la humanidad, será llamado, dice, más pequeño con relación al reino de los cielos. En cuanto a cualquiera que los haga, o sea, que los obedezca, que los enseñe, dice, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande con relación al reino de los cielos. Está muy clara la versión de los testigos de Jehová. Romanos capítulo 13, para leer versículo del 8 al 10, dice la palabra del Señor: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, o sea, ha cumplido los 10 mandamientos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Y veamos lo que la palabra de Dios nos sigue enseñando. O sea, nos dice, versículo 34 al 40, el capítulo 22 del libro de San Mateo, dice el versículo 34: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Es el mandamiento más importante. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué le estuvo diciendo el Señor Jesucristo estas palabras acerca del gran mandamiento? ¿Por qué dijo esto? El de amar a Dios sobre todas las cosas, de poner a Dios en primer lugar. Nosotros sabemos que 4 mandamientos hablan de Dios, y 6 mandamientos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos mandamientos se refieren al prójimo, o sea, 4 a Dios y 4 para nuestro prójimo. O sea que tenemos esa responsabilidad ante Dios y también ante nuestro prójimo. Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 7 y versículo 19. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 7 y el versículo 19. Capítulo 7 y versículo 19, dice el 19: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo más importante? Guardar los mandamientos de nuestro Dios, los mandamientos que nos ha dado para regirnos aquí en esta tierra, para amar a Dios y también a nuestro prójimo. Los que están relacionados con Dios, los que tenemos la responsabilidad ante Dios y también la responsabilidad ante nuestros prójimos, de ser también buenos ciudadanos, buenos seres humanos. ¿Qué es la palabra cumplir? Obediencia a Dios. Porque el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que Él vino a cumplir.
Pues nosotros debemos entender qué es la palabra cumplir cuando Él dijo, yo vine a cumplir. Es obediencia a Dios. El mismo Señor Jesucristo nos puso el ejemplo, que Él obedeció a su Padre, obedeció la ley de Dios, obedeció los 10 mandamientos, los cumplió, los puso en obra. Te invito a ir al libro de Eclesiastés. Es muy necesario que leamos también esta cita bíblica, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? El rey Salomón, que se le llama el predicador. También él escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y él enseñó esto. Dijo, el fin de toda predicación, el fin de cada discurso oído es este. Este es lo principal, lo más importante, y por la razón que se dan los sermones, las predicaciones y los discursos, es este: teme a Dios, obedece a Dios, cumple con sus mandamientos. Dice, y guarda sus mandamientos, dice Salomón. Dice, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo no sé por qué los cristianos modernos, los cristianos de hoy, se ponen a decir eso, que los 10 mandamientos, la ley de Dios, no es necesario obedecer, no es necesario cumplirla, que ya fue clavada en la cruz, que ya no es necesario. Cuando nos acaba de decir el rey Salomón en el libro de Eclesiastés que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda, dice, sus mandamientos. Dice, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es la ley de Dios? Vamos a ir al libro de Éxodo. Espero que ustedes, mis hermanos, sepan cuáles son los 10 mandamientos, cuál es la ley de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1 al 17. Dice esto: y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Es tu Dios y es mi Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esos son los mandamientos de Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos, incluyendo el sábado, tú no amas a Dios, tú no amas su palabra, tú no amas al Señor Jesucristo. Aquí lo dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tú no los guardas, tú no amas a Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, o sea, desde el domingo hasta el viernes. Dice, mas el 7º día, el sábado, es reposo para Jehová tu Dios. No es reposo para mí, sino para Jehová nuestro Dios. No hagas, dice, en él obra alguna, porque es el día de reposo del Señor, de Dios.
que no trabajemos ese día. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová Dios bendijo al sábado y lo santificó. El domingo, cuando van la mayoría de los cristianos a la iglesia, no está santificado ni está bendito por Dios, pero el sábado está bendito y santificado por Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, o sea, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos de Dios. Esta es la ley de Dios. Ahora hablemos de la ley ceremonial. La ley de Dios, la ley moral, está aparte de la ley ceremonial. La ley ceremonial, ¿cuál es? La de las ceremonias, la del culto, la de los sacrificios. O sea, en realidad, la que se refería al culto de la adoración a Dios. O sea, por eso se le llama la ley ceremonial. Y los 10 mandamientos es la ley moral, que es muy diferente. Veamos sobre la ley ceremonial. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 7. Libro de Levíticos, capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 37. Dice el verso 37. Esta es la ley del holocausto, la ley ceremonial, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Es la ley ceremonial. Ahora capítulo 4, para leer el versículo 27, aquí mismo del libro de Levíticos, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 27. Dice el verso 27: si alguna persona del pueblo pecare, recuerda que estamos hablando de la ley ceremonial. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere. O sea, de eso es de lo que habla la ley ceremonial. O sea, Dios les dio mandamientos al pueblo de Israel, y especialmente que fueron escritos en un libro, allí donde estaba todo escrito acerca de la ley ceremonial. Especialmente los testigos de Jehová, ellos creen que no se deben de separar estas dos leyes. Ellos creen que van juntas, pero no. Ahorita vamos a ver que no van juntas en la palabra de Dios. Vamos a ver que están completamente separadas. Acá están los 10 mandamientos de Dios, de la ley moral. Y acá están los mandamientos especialmente acerca de la ley ceremonial. Así que sigamos pues estudiando. Ahora veamos los 10 mandamientos de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 4 y verso 12. Dice estas palabras: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, o sea, del monte Sinaí, cuando él estaba dando los 10 mandamientos, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura, dice aquí, visteis. Ahora vamos a el capítulo 5 para leer el versículo 22. Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 22, que dice estas palabras: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte,
de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. La ley de Dios, los 10 mandamientos, como estamos viendo aquí, fueron escritos por el dedo de Dios. Dios las escribió en 2 tablas de piedra y se las dio a Moisés para que se los diera al pueblo, y especialmente para que fueran puestas en el santuario, en el tabernáculo, y que estuvieran ahí en el lugar santísimo. Estaba el lugar santo, departamento del lugar santo, y el otro departamento se le conocía y se les llamaba el lugar santísimo. La ley ceremonial fue dada por Dios, pero Moisés la escribió. Recuerden, la ley ceremonial es una y la ley moral es otra. Ahorita vamos a hablar acerca de la ley ceremonial. O sea, la ley ceremonial fue dada por Dios, pero Moisés la escribió. La ley moral de los 10 mandamientos, de la ley de Dios, fue escrita por el dedo de Dios, pero la ley ceremonial fue escrita por Moisés. Dios se la dio a Moisés, pero Moisés la escribió. Así que vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 24. Libro de Éxodo, capítulo 24. Ok, Éxodo capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice el verso 3. Y Moisés, estoy leyendo Éxodo 24. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte Sinaí con Dios? 40 días y 40 noches. Y Moisés, dice, vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantóse de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. ¿Quién fue el que escribió pues la ley ceremonial? Según el versículo 4, Moisés. Dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantóse de mañana, edificó un altar al pie del monte. Así que Moisés escribió todas las palabras de Jehová, especialmente de la ley ceremonial. Ahora, Deuteronomio capítulo 31. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 31. Ok, Deuteronomio capítulo 31. Y vamos a leer el versículo 9 y 24. 31, verso 9, dice el versículo 9. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. ¿Quién escribió la ley ceremonial de los sacrificios, de las ofrendas? Moisés. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová. ¿Cuál era el arca? ¿Qué estaba en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Dice que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Ahora el verso 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. O sea, la ley ceremonial la escribió Moisés en un libro. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Así que no pueden decir los testigos de Jehová ni nadie que no son 2 leyes diferentes separadas una de la otra. Aquí la vemos completamente, que la ley ceremonial se escribió en un libro especialmente por Moisés. Ahora vamos a la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Dios escribió su ley, sus 10 mandamientos, con su propio dedo. Éxodo capítulo 31, para que veamos la gran diferencia. Éxodo capítulo
31 para leer el versículo 18. Éxodo 31, 18 dice esas palabras. Y dio a Moisés, dice, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, cuando estaban los dos juntos, ahí en el monte Sinaí estaba Dios y estaba Moisés. Dice, 2 tablas del testimonio, o sea, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo en las tablas de piedra. Y vimos que Moisés escribió con su propio dedo la ley ceremonial en un libro. Los 10 mandamientos de la ley moral de Dios fueron escritas en 2 tablas de piedra, y la ley ceremonial fueron escritas en un libro y escritas por Moisés. O sea, su ley, la ley de Dios, describe el pecado. ¿Para qué queremos los 10 mandamientos? Porque nos describe el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, es una cita muy conocida por el mundo cristiano, muy conocida, y espero que tú también la conozcas. Porque Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4 dice esto: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, ¿para qué es la ley? Para mostrarnos el pecado. Cuando nosotros la violamos, la desobedecemos, entonces estamos infringiendo la ley. O sea, todo el que comete pecado está transgrediendo los 10 mandamientos, está transgrediendo los mandamientos de Dios, la ley que se dio en el monte Sinaí. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y vamos a leer versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. El apóstol Pablo, ¿cómo se dio cuenta que él estaba pecando? Cuando vio la ley de Dios, cuando él conoció lo que dicen los 10 mandamientos. Así nosotros nos damos cuenta que estamos violando la ley de Dios cuando no guardamos el sábado, cuando estamos guardando el domingo en vez del sábado, cuando vamos a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es como un espejo para nosotros. Cuando nosotros vamos a un espejo, aquí vamos a un espejo para ver si no tenemos alguna basura, alguna mancha en nuestra cara, para ver si estamos peinados, para ver cómo estamos, cómo nos vemos. ¿Qué diremos pues? Dice el apóstol Pablo. ¿La ley es pecado? Dice él, en ninguna manera. Pero yo no conocí, dice, el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. ¿Qué dice esa ley del apóstol Pablo que está diciendo que la ley dice, no codiciarás, acuérdate de santificar el sábado, no robarás, no matarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre? Esa es la misma ley de la que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Él se estaba refiriendo a la ley moral de los 10 mandamientos. Y ahora en el capítulo 3, aquí mismo del libro de Romanos, capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 20. El verso 20 dice estas palabras. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios. Porque por medio, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? Dice, porque por medio de los 10 mandamientos, o sea, de la ley, es el conocimiento del pecado. O sea, por medio de los 10 mandamientos nosotros conocemos que estamos pecando. Conocemos qué es pecado. El ser humano, el cristiano, conoce que está pecando o qué es pecado. Te lo vuelvo a leer. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Así que debemos de tener muy en cuenta
que nosotros no somos salvos por guardar los 10 mandamientos de Dios, sino los guardamos porque ya somos salvos y porque es una obligación delante de Dios guardar los mandamientos de Dios para portarnos bien aquí en esta tierra y también delante de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, delante de Dios. Dice, porque por medio de la ley, para esto es la ley de Dios, para esto sirve. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para esto sirve la ley de Dios. Para esto es, para conocer que estamos mal delante de Dios. Así que esto es la palabra de Dios. Esto es lo que nos está enseñando, especialmente este mensaje sobre la ley de Dios, sobre los mandamientos de Dios. Te digo esto, antes de la muerte de Cristo era pecado desobedecer la ley de Dios, era pecado desobedecer los 10 mandamientos de Dios, y después de su muerte también es pecado, nos guste o no nos guste, sigue siendo pecado desobedecer los 10 mandamientos de Dios, desobedecer la ley de Dios. Bueno, este es el mensaje de la ley de Dios. Que Dios te bendiga y que hayas podido ser bendecido por este mensaje y que medites, te pongas a pensar cuál es la responsabilidad ante Dios y qué es lo que pide Dios de nosotros como cristianos, de obedecer a Dios. Porque ya lo dijo el predicador, el rey Salomón, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Adiós.